Buenos días a todos. Les quiero agradecer por su presencia. Vamos a comenzar el webinar. Les quiero recordar que este webinar, un segundo, va a ser grabado y estará también disponible en la página web de aire.es, quien es nuestro partner en Ecuador. Así que agradecerle mucho a la gente de aire.es, quienes están ayudándonos a organizar este webinar el día de hoy. Daremos comienzo al webinar. Ahora, si alguno de ustedes tiene algún amigo que se perdió el webinar o ustedes alguno tiene algún problema para ver alguna parte o quiere repetir alguna parte, lo podrán encontrar justamente en el video completo en la página de aire.es. En caso de cualquier pregunta, les invito a que desde ya puedan hacernos las preguntas y al final de este webinar voy a leer las preguntas más relevantes o todas si es que alcanzo para que justamente las pueda responder al final del webinar. Agradecerles y comenzaremos con el webinar. Primero que todo, tenemos que entender qué es AirFiber. Y AirFiber básicamente es la solución para enlaces punto a punto de alta capacidad que ofrece Ubiquiti Networks. Y una de las principales diferencias versus otros enlaces, por ejemplo, con tecnologías AirMax o tecnologías de otros fabricantes, es que esta solución justamente viene a ser equiparable con conexiones de fibra óptica. ¿Cómo digo que es equiparable? Bueno, por temas de capacidad y temas de latencia. Uno, la capacidad de estas soluciones son de hasta 1 giga por segundo full duplex, es decir, hasta 2 gigas por segundo de tráfico agregado. Y además la latencia en los productos full duplex es inferior a 0.3, de hecho es alrededor de 0.2 milisegundos, lo que de hecho lo convierte en una solución de menor latencia que fibra óptica en muchos casos. Además, AirFiber es una familia de productos que ofrece justamente soluciones en bandas no licenciadas y en bandas licenciadas, el que justamente otorga mucha flexibilidad y les permite adaptarle el enlace a cualquier tipo de entorno que ustedes deseen o a cualquier tipo de circunstancia. Por ejemplo, en lugares donde hay demasiada interferencia en bandas libres, ustedes pueden utilizar los enlaces AirFiber en bandas licenciadas y así justamente poder evitar la interferencia en su zona. Entonces, una de las cosas más interesantes de AirFiber es justamente su muy alto rendimiento. Y como pueden ver en esta imagen, este sistema es capaz de entregar hasta 2 gigabits por segundo en un solo enlace. De hecho, si uno requiere más que 2 gigabits por segundo, puede combinar múltiples enlaces en paralelo, por ejemplo, con los AirFiber 11FX, uno puede combinar hasta 4 o 5 enlaces paralelos y lograr así velocidades de varios gigabits por segundo. Y justamente gracias a esto, AirFiber es la solución perfecta para poder repetir la señal entre torres, es decir, como puntos troncales, o también para poder dar velocidades de hasta 1 gigabit por segundo a clientes corporativos. Sabemos que muchos están hoy en día desplegando fibra y hoy en día las tecnologías como AirFiber son un excelente complemento o reemplazo a tecnologías de fibra óptica. Por ejemplo, para la última milla o como enlaces troncales o de respaldo para enlaces dentro de sus torres o sitios de repetición. Y además justamente combina todas las ventajas de la fibra óptica, pero sin las desventajas de un costoso despliegue en cuanto a tiempo y dinero, ya que AirFiber puede ser instalado en solamente un par de horas, en vez de las usuales semanas o meses que puede tomar un despliegue de fibra considerando permisos y demás. Básicamente, la idea es entender por qué debemos utilizar AirFiber en todos los enlaces punto a punto. Y esto es lo que vamos a responder y les voy a comentar justamente por qué AirFiber es una solución que ha sido pensada para cualquier enlace punto a punto y no solamente para enlaces troncales de muy alta capacidad. Bueno, básicamente porque es una solución Carrier Class real, es una solución que puede ofrecer hasta 2 gigas por segundo, pero además ofrece una calidad similar a la fibra óptica, pero sin los problemas de los cables. Y justamente una de las principales ventajas es que logra esto con un precio extremadamente competitivo, de hecho es el producto Carrier más económico del mercado. Y vamos a hablar un poco más de estas cosas y para poder entender por qué el Fiber es tan diferente a otras tecnologías, me gusta primero mostrarles lo que no es AirFiber. Y AirFiber no es un sistema basado en 802.11n ni en 802.11ac, como por ejemplo es AirMax o como son todos los productos de la competencia. Básicamente, ¿cuál es el problema con estas soluciones basadas en 802.11n o 802.11ac? Es que básicamente utilizan chipset Wi-Fi que no han sido diseñados para el propósito de enlaces punto a punto, y menos para enlaces exteriores. Por lo tanto, sufren grandes problemas, como una muy baja eficiencia espectral. Ya veremos más sobre qué se trata esto de la eficiencia espectral. Además, son muy vulnerables a ataques de interferencia, e inclusive ataques de autentificación, y además pueden ser atacados, como les mencioné,
por ataques de autentificación o ataques también de denegación de servicio muy fácilmente. Por lo tanto, la seguridad de estas soluciones basadas en Wi-Fi no es ideal para ningún enlace de realmente bastante importancia. ¿Y cómo veo yo personalmente el uso de tecnologías Wi-Fi para enlaces punto a punto de alta capacidad? Lo veo como algo así. Ok, funciona, ¿no? Podemos llevar a los gansos o los patos de un lugar a otro, pero ¿ustedes confiarían en las operaciones de su negocio en algo así? ¿Confiarían en sus enlaces principales en algo así? Probablemente no. Probablemente ustedes están buscando algo que sea robusto, algo que haya sido pensado con el propósito de ofrecer el mejor rendimiento y poder mover mucha capacidad sin importar el tipo de carga que lleven. Y esto justamente es lo que es AirFiber. AirFiber es la solución de Ubiquiti Networks diseñada desde su concepción con un único propósito: ser un enlace punto a punto exterior de la más alta capacidad y de la más alta calidad. Y gracias a esta concepción del sistema, que ha sido completamente diseñado por Ubiquiti, sin ninguna utilización de chipsets Wi-Fi de terceros, dado que no utilizan ninguna tecnología Wi-Fi, podemos lograr una excelente eficiencia espectral, de hecho vamos a verlo en números luego, además de un rendimiento que no solamente es alto, pero además es confiable y es predecible, que es una cosa que lo diferencia de las soluciones de otros fabricantes. Además, ha sido diseñado desde su inicio para ser muy escalable. De hecho, está pensado para instalar decenas o incluso hasta cientos de radios en una misma torre. Y además, justamente como no utiliza sistemas basados en Wi-Fi, tiene una seguridad innata extremadamente alta. De hecho, no es vulnerable a ataques de autentificación y es 20 veces más resistente frente a ataques de denegación de servicio que soluciones comparables de otros fabricantes. Y ahora les hago una pregunta a aquellos que tienen sus enlaces punto a punto y que ya han utilizado en radioenlaces en algunos lugares. ¿Qué tan difícil es para ustedes encontrar espectro limpio en su zona? Me imagino que probablemente la respuesta es muy difícil. Y créanme que no están solos. Hoy en día está cada vez más difícil encontrar espectro. Como dice el título, no hay espectro disponible en la mayoría de los lugares. Hoy en día encontrar un pequeño espacio de 20, 30, 40, 50 MHz es bastante difícil, ni hablar de anchos de canal más anchos. Es extremadamente difícil de hacerlo, por lo tanto no podemos aumentar la capacidad simplemente aumentando el ancho de canal. Esa es una técnica que se utilizó mucho en el pasado, pero que hoy en día no es factible. Y justamente, ¿qué nos queda entonces para aumentar la capacidad? Nos queda hacer los radios más eficientes. ¿Y cómo podemos hacer los radios más eficientes? Básicamente aumentando las capacidades de modulación de los radios. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de capacidad, que es decir, los megabits por segundo, que podemos mover en un megahertz de espectro. Esto básicamente nos va a medir la eficiencia de este sistema. Entonces, por ejemplo, un radio que tenga más megabits por cada megahertz significa que va a poder mover más capacidad en el mismo espectro. Y veamos un poco los números de diferentes tecnologías. Acá tenemos, por ejemplo, en este gráfico vemos a la parte final que tenemos 802.11n, por ejemplo, como tecnologías como AirMax M5, entre las tecnologías de otros fabricantes, y podemos ver que la máxima eficiencia espectral teórica es de 5.9. Lamentablemente vamos a ver que en la práctica este número se acerca más bien a 3 o 4 bits por cada hertz o megabits por cada megahertz. Y en el caso de tecnologías como 802.11ac, vemos que el número teórico es alrededor de 7, pero que en la práctica se acerca más a alrededor de 5 a 6 megabits por cada megahertz. Por el otro lado, en tecnologías como AirFiber, podemos ver que se puede lograr hasta 13.25 megabits por cada megahertz, es decir, una eficiencia espectral extremadamente alta. Esto justamente se traduce en mucha mayor capacidad. De hecho, acá podemos ver en la gráfica que básicamente AirFiber, en comparación con 802.11ac, que es la última tecnología basada en Wi-Fi, puede mover el doble de megabits por segundo utilizando el mismo ancho de canal. Eso quiere decir, justamente para ustedes, poder doblar la capacidad en sus enlaces sin tener que complicarse con el tema de interferencia, ya que utiliza el mismo ancho de canal de enlaces actuales, por ejemplo. Y veamos también cómo opera AirFiber versus otras tecnologías. Y acá básicamente les muestro los tres modos que hay en operación. Está el modo Full Duplex, que de hecho está disponible en el equipo AirFiber con tecnología Full Duplex, como el AirFiber 24, el AirFiber 5 y el AirFiber 11FX. Y podemos ver que esto, modo de operación Full Duplex, tiene algunas ventajas muy importantes, como que la latencia es inferior a 1 milisegundo, de hecho es alrededor de 2 milisegundos en el caso de los equipos AirFiber. Además, la latencia no aumenta a medida que aumenta la distancia del enlace. Y además, justamente, dado que AirFiber tiene una capacidad, tiene una eficiencia espectral extremadamente alta, la capacidad del enlace va a ser la máxima. Por otro lado, tenemos los enlaces TDD, como por ejemplo todos los enlaces basados en 802.11 NAC.
podemos ver que estos son enlaces del tipo half duplex y que tienen algunas problemáticas como que, por ejemplo, la latencia es muy inestable. De hecho, es alta e inestable. Podemos ver que en el mejor de los casos podríamos lograr latencias de alrededor de 3 milisegundos. Sin embargo, cuando hay carga, lamentablemente esta latencia aumenta varios cientos o inclusive miles de milisegundos en algunos casos críticos. Además, podemos ver que justamente la eficiencia espectral de las tecnologías TDD es muy baja, por lo tanto la capacidad del enlace va a ser muy bajo. Por otro lado, tenemos el modo HDD, que es un modo exclusivo de los equipos Airfiber X, como bueno, también algunos equipos Airfiber de línea normal. Y podemos ver que este modo HDD básicamente reúne lo mejor de ambos. Obviamente con el bajo costo de una tecnología half duplex. Podemos ver que, por ejemplo, la latencia es de 2 a 3 milisegundos, que si bien es una latencia mucho más alta que la latencia de un equipo FDD, podemos ver que es muchísimo más baja que un equipo TDD como 802.11, y además una latencia que es baja y es constante. Además podemos ver que la latencia justamente no aumenta a medida que aumenta la distancia del enlace, y que justamente como es un equipo Airfiber, tiene una capacidad o una eficiencia espectral extremadamente alta. Dado que este es un equipo half duplex y no es un equipo full duplex, obviamente la capacidad del enlace no va a ser tan alta como un equipo full duplex, sin embargo va a ser alrededor del doble que un equipo basado en 802.11ac o 802.11n, donde va a ser más del triple. Y veamos un poquito cómo funciona este modo y cómo logramos este mayor rendimiento. Acá podemos ver en la imagen, en el lado izquierdo, tenemos un equipo Airfiber en modo full duplex. Como pueden ver, este equipo recibe y transmite todo el tiempo y al mismo tiempo. Por lo tanto, no hay ninguna pérdida de tiempo aire. Por otro lado, en la imagen del medio, vamos a ver un enlace TDD, un enlace basado en 802.11ac. Podemos ver que cuando un equipo transmite, el otro equipo, perdón, en la imagen de la derecha es la imagen del TDD. Podemos ver que cuando un equipo transmite, el otro equipo tiene que dejar de transmitir y tiene que ponerse en modo de escucha, y por lo tanto hay una gran pérdida de tiempo aire y una gran pérdida de eficiencia. Entonces, ¿cómo logramos solventar esto? Es gracias a la tecnología HDD que pueden ver en la imagen del medio. Ahí podemos ver dos equipos Airfiber comunicándose entre ellos. Como estos equipos saben en la precisión milimétrica cuál es la distancia entre ellos saben perfectamente cuándo deben cambiar el modo de operación de transmisión a escucha y viceversa. Por lo tanto, lo que podemos hacer es que literalmente ambos radios pueden transmitir al mismo tiempo, los paquetes se pueden cruzar literalmente en el aire, y luego cuando los paquetes están por llegar, los radios van a saber exactamente cuándo cambiar al modo de recepción, y justamente gracias a esto podemos aprovechar mucho mejor el tiempo aire. Y con esto podemos duplicar la eficiencia de un sistema 802.11ac. Esta es una tecnología propietaria de Ubiquiti justamente, y está únicamente disponible en los equipos Airfiber. Y les hago otra pregunta a ustedes. ¿Les ha pasado alguna vez que sus clientes o su público les dice que el Internet les anda lento? Sin embargo, ustedes revisan el enlace y en teoría aún les queda mucha capacidad, dado que su enlace en teoría da 500 megas y ustedes están moviendo solamente 100 o 200, pero sus clientes se siguen quejando, ustedes dicen, el cliente no sabe lo que habla, probablemente está exagerando o no sabe, pero realmente aquí hay una verdad oculta. Y esa es la verdad que les voy a mostrar ahora y que es un tema que muy pocos fabricantes les indican justamente, y son que los PPS importan. Veamos qué son los PPS. Los PPS son básicamente la cantidad de paquetes por segundo. Y lo que nos interesa acá es cuántos PPS puede un radio o un sistema procesar en un determinado tiempo, es decir, en un segundo. Y podemos ver que dependiendo del tipo de tráfico que tengamos, por ejemplo, si tenemos una prueba de speed test, estas pruebas de speed test utilizan paquetes muy grandes. Por lo tanto, la cantidad, si queremos, por ejemplo, mover 100 megas de archivo, la cantidad de PPS van a ser muy bajas, dado que son archivos de paquetes muy grandes. Es como que enviamos, por ejemplo, un par de cartas, pero metamos las cartas dentro de una caja y luego metamos las cajas a un camión. Ahí la cantidad de cajas que vamos a cargar en el camión van a ser muy pocas. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay muchos paquetes pequeños, que son paquetes como, por ejemplo, paquetes de ping, paquetes de DNS, que son muy importantes, paquetes de SNMP, paquetes de telefonía IP, entre otros cientos de paquetes que son paquetes muy pequeños, en algunos casos incluso de 64 bytes. Es decir, que para poder mover los mismos 100 megas por segundo, tenemos que ocupar varios cientos de miles, inclusive de paquetes por segundo. Y es justamente como que metamos todas las cartas del camión y podemos transportarlas y podemos cargarlas. Y acá podemos ver la diferencia entre un equipo basado en 802.11 NAC y un equipo basado en Airfiber. Y acá les voy a mostrar porque es un tema muy importante y van a quedar sorprendidos al ver justamente los números. Y esto justamente explica esa situación en la cual algunas veces decimos, pero ¿por qué en el speed test
marca que tengamos 500 megas, pero en la práctica nunca podemos pasar de 100 o 200 megas de tráfico en estos enlaces. Y acá va la razón, justamente. Justamente veamos cuántos PPS pueden diferentes equipos realmente procesar. Y acá los números no mienten. Acá podemos ver que un radio 802.11n puede mover alrededor de 20.000 a 25.000 paquetes por segundo. Por otro lado, un equipo 802.11ac, como por ejemplo vamos a ir automáticamente al mejor de esta categoría, que es Air Max AC, puede mover como máximo 50.000 paquetes por segundo. Y vemos que en el caso de AirFiber, estos sistemas son capaces de procesar 1.000.000 de paquetes por segundo. Esto quiere decir 2.000 veces más poder de procesamiento. ¿Y en qué se traduce esto en la práctica? En que simplemente no van a haber más cuellos de botella. Que el sistema realmente va a poder mover toda la capacidad sin importar el tipo de tráfico. No importa si es un speed test o no importa si es tráfico real de usuarios. Van a poder siempre poder lograr la máxima capacidad del enlace. Y acá les voy a explicar un poquito cómo se logra esto y por qué es tan diferente AirFiber a otros. Bueno, básicamente el gran problema que tenemos en los equipos basados en 802.11 NAC es que como las dos interfaces, la alámbrica y la inalámbrica, se conectan a través del CPU, el CPU actúa como un cuello de botella. Y básicamente produce eso justamente que incluso los CPU más potentes puedan mover alrededor de 50.000 paquetes por segundo y no más que eso. Y eso justamente es porque el tráfico viene de la interfaz inalámbrica, pasa por la CPU y luego va a la interfaz alámbrica y viceversa, y el CPU actúa como cuello de botella. Podemos en algunos casos ocupar CPU más rápidos, pero simplemente vamos a aumentar a quizás 70.000 paquetes por segundo. Sin embargo, cuando estamos hablando de tráfico de usuarios reales, con tráficos de cientos de megas, con paquetes pequeños, muchas veces podemos tener cientos de miles de paquetes. Y ahí ningún chipset basado en Wi-Fi nos va a poder servir. ¿Y cómo logra AirFiber entonces mover 1.000.000 de paquetes por segundo? ¿Acaso tiene un CPU 20 veces más rápida? La respuesta es no. La respuesta es tomamos un enfoque totalmente diferente. En el caso de AirFiber, es todo el acelerado a nivel de hardware. Y los paquetes que vienen de la interfaz inalámbrica, cuando van a pasar a la interfaz alámbrica, jamás pasan por la CPU. Los paquetes pasan directamente por una FPGA. Es decir, una arquitectura de hardware que permite acelerar los paquetes y que justamente podamos mover estas capacidades enormes de 2 millones de paquetes por segundo, y que además la latencia puede ser extremadamente baja, porque no tenemos que procesar ningún tipo de tráfico en la CPU. Y eso hace justamente que los equipos AirFiber, sin importar el tipo de tráfico que tengamos, puedan mover siempre la máxima capacidad. Acá podemos ver en el gráfico, podemos ver que en el caso de AirFiber la capacidad indicada es equivalente a la capacidad real. En el caso, en cambio, de soluciones basadas en 802.11 NAC, podemos ver que lamentablemente la capacidad real muchas veces es un tercio o inclusive menos algunas veces que la capacidad indicada en teoría por este enlace. Y eso es justamente el gran problema. Y acá les voy a demostrar justamente esto. Acá pueden ver que en el caso de AirFiber la capacidad es igual al throughput. Y justamente una cosa que mucha gente me pregunta, me dice: Salvador, ¿dónde encuentro la herramienta de speed test dentro del equipo AirFiber? Porque están acostumbrados en los equipos Air Max donde hay una pequeña herramienta que corre un speed test con paquetes grandes. Y cuando yo les digo la respuesta se sorprenden, porque AirFiber tiene un speed test corriendo 24/7. Hay un speed test que se llama Capacity, y en el caso de AirFiber, a diferencia de todos los otros productos, inclusive los productos Air Max, este Capacity realmente muestra con muy alta precisión cuál es el rendimiento real en todo momento del enlace. Y esto lo hace gracias a que el equipo, cuando ustedes no están transmitiendo tráfico de usuario, está transmitiendo paquetes aleatorios para tener una estimación real y no simplemente una estimación vaga de lo que es la capacidad, sino que una estimación real o realmente una información real de cuánto es la capacidad del enlace. Y otra cosa muy importante es que en el caso de los equipos AirFiber, la capacidad que muestra el gráfico no es la capacidad de subida o bajada, como por ejemplo en los equipos Air Max o en los equipos de otros fabricantes, dado que utilizan justamente una tecnología en la cual el TX Duty Cycle es variable. En el caso de AirFiber, al ser fija, ustedes pueden ver justamente en el gráfico que la capacidad va a ser con un I, es decir, no un O. Por ejemplo, en el caso de un equipo Air Max, veríamos que si dice, por ejemplo, 200 y 200, significa que puede mover 200 de bajada o 200 de subida. Y en el caso de que quieras mover subida y bajada al mismo tiempo, lo máximo que podríamos mover sería 100 y 100. Por otro lado, en el caso de los equipos AirFiber, esta capacidad es un I, es decir, pueden utilizar la bajada y la subida al mismo tiempo y estos valores no van a cambiar. Y esto justamente podemos verlo acá en la imagen, que el throughput equivale a más del 99% de lo que es la capacidad indicada, por lo tanto el throughput es igual a la capacidad justamente.
Y otra de las cosas que también muchos me preguntan sobre por qué Airfiber es diferente a otros radios es también cómo el diseño de este radio afecta a cómo le afecta la interferencia y también cuánta interferencia emite. Y acá también las imágenes son bastante fuertes y muestran realmente cómo verlo. Antes de eso, les quería comentar que también tenemos una utilidad en los equipos Airfiber, al igual que en los equipos Airmax, para poder ver justamente cómo está el nivel de interferencia en su zona. El nivel de noise floor, por si acaso, para aquellos que no saben, en los equipos Wi-Fi es un nivel bastante poco útil. De hecho, nosotros jamás lo recomendamos usar, lo tenemos simplemente ahí como dato porque el chipset lo proporciona, pero la forma real de ver la interferencia es a través de un análisis de espectro con una herramienta como AirView. Por lo tanto, el noise floor no es útil. Y acá podemos ver la interferencia que diferentes radios emiten. Acá podemos ver que en el caso de la línea verde, que es la de más abajo, teníamos el nivel de ruido base. El nivel de ruido base es decir cuánta interferencia había antes de que prendamos ningún equipo. Podemos ver que obviamente estaba limpio, porque era un entorno limpio. Y veamos qué pasa cuando prendemos un radio Airfiber 5X. Cuando prendemos un radio Airfiber 5X, van a ver que el equipo está en este caso transmitiendo 5240, que es donde pueden ver el pic de transmisión, y pueden ver que en el resto de la banda básicamente no afecta el nivel de ruido base. ¿Qué quiere decir esto? Que tener un equipo Airfiber no afecta más allá de la frecuencia y obviamente unos par de colas, pero no afecta el resto del espectro. Sin embargo, veamos qué sucede con un equipo basado en Wi-Fi de otro fabricante. Acá tenemos en la línea de color naranja, hay un fabricante que dice que tiene un sistema de Wi-Fi de mayor capacidad que utiliza dos canales para transmitir. Y veamos realmente cómo es el rendimiento en cuanto a la parte de radiofrecuencia de este equipo. Veamos cuánta interferencia produce. Este equipo está transmitiendo en 5240, como pueden ver, al igual que el Airfiber. Y el otro pic que tiene a la derecha es en 5735. Estos dos pics son esperables y es justamente donde va a estar la transmisión en la frecuencia. Sin embargo, veamos qué sucede, por ejemplo, en 5.5 GHz. Como pueden ver, en 5.5 GHz podemos ver que el nivel de ruido base subió de menos 95 a menos 70, es decir, 25 dB más de ruido en sus enlaces. Esto se traduce justamente en que cuando ustedes despliegan este equipo Wi-Fi, van a afectar al resto de los equipos en su misma zona. Y esto es una cosa que muchas veces no les avisan y es muy importante. De hecho, veamos qué sucede. Este equipo basado en Wi-Fi es incluso tan sucio que en bandas como 6.3 y 4.7 está emitiendo interferencia. Esto obviamente es un equipo en el cual no está siendo optimizado el tema de radiofrecuencia y debido justamente a la forma en que fue diseñado, sus filtros no están diseñados para operar de manera limpia. Y veamos también qué es lo que sucede con la inmunidad frente a la interferencia. Y acá también tenemos diferentes equipos. Tenemos tres equipos de Ubiquiti. Tenemos el equipo en la línea de color negro, que es el Airfiber 5X. Tenemos un Rocket 5AC con tecnología Air Prism en la línea de color azul. Y tenemos un Rocket 5AC Lite en la línea de color verde. Y también tenemos tres otros radios de otros fabricantes. Una línea de color naranjo, una línea de color fucsia y otra línea de color morado-violeta, que son justamente otros fabricantes. Y podemos ver qué sucede. Cuando tenemos poca interferencia, el Airfiber 5X es obviamente el más rápido, pero los equipos Rocket de todas maneras andan bastante bien. Esto es importante mencionar que es utilizando paquetes grandes. Esto no es utilizando paquetes pequeños, dado que con los paquetes pequeños justamente los equipos de todos los otros equipos que no son el Airfiber están muchísimo más abajo porque no tienen capacidad de procesamiento. Y como en esta prueba queríamos medir la inmunidad frente a interferencia y no frente a rendimiento por el CPU, justamente utilizamos paquetes grandes. Es importante hacer esa aclaración. Entonces podemos ver que a medida que vamos aumentando la interferencia, ya por ejemplo con 25 dBs, con 25 dBs de interferencia, que es bastante interferencia, ya el equipo de la línea de color naranjo dejó de modular, es decir, ya se cayó el enlace. El equipo de la línea de color morado está negociando alrededor de 5 megas por segundo. El equipo Rocket 5C con tecnología, Rocket 5C Lite está moviendo alrededor de 10 megas por segundo. Y el Rocket 5C con tecnología Air Prism está moviendo alrededor de 35 megas por segundo. Y podemos ver que en este mismo caso el equipo Airfiber 5X está moviendo casi 80 megas por segundo. Veamos qué sucede si aumentamos aún más el nivel de interferencia y lo aumentamos a 30 dBs. En 30 dBs, que es un nivel de interferencia extremadamente alto, podemos ver que justamente el único enlace que es capaz de funcionar es el Airfiber 5X. Este fue un test independiente realizado por un usuario que se llama EJim. Él hizo este estudio en la comunidad de nosotros y compartió justamente la metodología, y si quieren en el link que aparece ahí ustedes pueden verificar la metodología en la cual hizo estas pruebas. Y justamente como les comentaba, otra de las cosas importantes de la tecnología Airfiber
es que ha sido diseñada para la localización de equipamiento, es decir, para que puedan instalar decenas o cientos de equipos en una misma torre, y eso justamente permite que puedan reutilizar frecuencia, y además que incluso cuando te reutilicen frecuencia, produzcan menos interferencia entre ustedes. Y justamente una de las cosas interesantes es que estos equipos Airfiber además tienen un modo de compatibilidad GPS para que puedan sincronizarse con equipos de otros fabricantes o por ejemplo con equipos de la línea Air Max AC, los cuales también soportan sincronización a nivel de GPS hoy en día. Y acá podemos ver, por ejemplo, dos ejemplos. Tenemos uno que es de partida con un Airfiber 24 o 24 HD. En este caso podemos ver que se pueden ubicar hasta 10 enlaces en una misma torre. Y en la gráfica que mostramos es el segundo ejemplo, que es justamente con un enlace en 5 GHz. Y acá podemos ver que tenemos 6 enlaces punto a punto, cada uno apuntando en una dirección diferente. Y como pueden ver, podemos reutilizar la frecuencia hasta 3 veces, justamente triplicando la capacidad por espectro, utilizando en estos 6 enlaces solamente 2 frecuencias. Obviamente esto requiere una correcta planificación y una separación de las antenas, porque obviamente si no vamos a estar produciendo interferencia. Pero cuando ustedes lo hacen de manera correcta, pueden reutilizar frecuencia a este nivel, lo que realmente muy pocos otros equipos logran decir. Y al final, pero no menos importante, también es el tema de la seguridad. Sabemos que justamente la seguridad es un tema muy importante hoy en día, viaja información muy valiosa a través de los enlaces y muchas veces esta información no viaja encriptada, por lo tanto es importante que el canal de comunicación sí esté encriptado, y en el caso de los equipos Airfiber, el canal está 100% encriptado con AES-128 y además es inmune a ataques de craqueo de password, como sucede en el caso de equipos Wi-Fi, en los cuales es muy fácil hacer ataques de craqueo y además hacer ataques de autentificación. En el caso de Airfiber no es posible hacer esto. Y además tiene una tolerancia extremadamente alta frente a ataques de denegación de servicio, justamente porque puede mover 1 millón de paquetes por segundo versus los 50.000 paquetes por segundo de un equipo 802.11ac. Y ahora, con estos argumentos, básicamente les puedo mostrar por qué Airfiber no solamente para un enlace troncal. Airfiber es para cualquier enlace que requiera estabilidad y que requiera un rendimiento que sea constante y estable, sin importar el tipo de tráfico que mueva el enlace y sin importar el horario del día. Por eso Airfiber justamente ha sido seleccionado como el mejor equipo, de hecho en algunos premios les voy a mostrar luego, ha sido seleccionado como el mejor equipo para enlaces punto a punto en diferentes categorías. Y ahora veamos un poco de los equipos Airfiber para que se puedan familiarizar con los equipos que tenemos disponibles. Y vamos a partir por los equipos de bandas no licenciadas. Tenemos en primer lugar el Airfiber 24. Este fue el primer producto que lanzamos en la familia Airfiber. Es un equipo que puede mover hasta 1.5 gigas por segundo. Y la capacidad y la distancia va obviamente a depender del nivel de potencia que podamos utilizar. Esto depende de cada país. Tendría que confirmar el nivel para Ecuador, no recuerdo, pero les puedo, por ejemplo, dar el caso del nivel para Estados Unidos. El nivel para Estados Unidos es de 33 dBm, por lo tanto en la tabla va a ser el valor que acompaña del número 33 hacia la derecha, y podemos ver que, por ejemplo, a 7 kilómetros, con ausencia de lluvia o con lluvia muy ligera, podemos lograr hasta 1.5 gigas por segundo de tráfico agregado. Esto quiere decir 750 megas por segundo full duplex. Obviamente, si ustedes están en una zona con lluvia, esta distancia va a ser más baja debido a la frecuencia que este equipo utiliza. Este equipo utiliza la banda de 24 GHz, que es una frecuencia bastante alta, por lo tanto va a ser muy susceptible a lo que es lluvia, entre otras cosas, por lo tanto es solamente recomendable en zonas de lluvia para distancias cortas, es decir, de 2 a 3 kilómetros máximo. También tenemos el Airfiber 24 HD, que nos da un poco más de ganancia de recepción, por lo tanto podemos llegar un poco más largo en distancia, como pueden ver, y también tiene la ventaja que podemos lograr hasta 2 gigas por segundo de tráfico agregado. Justamente también su latencia es inferior a 1 milisegundo, como pueden ver, y por lo tanto es un equipo ideal para distancias cortas o medianas. También tenemos los equipos Airfiber 5 y 5U. Estos equipos son equipos que pueden lograr hasta 1.2 gigas por segundo de tráfico agregado, como pueden ver en la tabla. Y también la distancia va a depender de la potencia de utilización. Por ejemplo, en el caso de utilizar 47 dBm, podemos ver que justamente las distancias pueden llegar a sobre los 100 kilómetros, aunque es recomendable en realidad hasta distancias de hasta 30 kilómetros. La principal ventaja de este equipo frente al anterior es que utiliza la banda de 5 GHz, por lo tanto es ideal para distancias más largas en zonas de lluvia, porque justamente no sufre los mismos problemas de la banda de 24 en lo que es la lluvia. Ahora, obviamente un tema de 5 GHz sí es el tema de la interferencia, que puede ser un problema en muchos casos,
pero acá tenemos varias alternativas. De hecho, los equipos tienen muy buenos filtros. Tenemos el equipo Airfiber 5, que opera de la banda 5.4 a la banda 5.9 GHz, y también tenemos el Airfiber 5U, que opera de la banda 5.7 a la banda 6.2 GHz. Obviamente, las bandas libres llegan hasta la banda 5.8, pero si ustedes tienen licencia con el equipo Airfiber 5U, por ejemplo, pueden utilizar la banda 5.9, 6, 6.1 o 6.2. Simplemente tienen que gestionar su licencia y con eso pueden justamente poder utilizar esas otras frecuencias que están usualmente libres de interferencia. Veamos también los otros equipos disponibles. Tenemos los equipos Airfiber 2X y 3X. Estos son equipos conectorizados, son equipos half duplex, que de todas maneras pueden lograr hasta 700 megas de tráfico agregado. Y en este caso no es que sean 350 de bajada y 350 de subida, ya que al ser equipos que permiten modificar el TX Duty Cycle, ustedes pueden lograr, por ejemplo, asimetría, es decir, asignar, por ejemplo, un 75% de la velocidad para bajada y un 25% para la subida, lo que, por ejemplo, les podría dar alrededor de 500 megas para bajada y alrededor de 200 megas para subida, por ejemplo. Gracias a esto, justamente también tenemos una excelente potencia de emisión, pero conservando un muy buen EBM. Es una cosa muy importante. Tenemos muchos equipos en el mercado que emiten con mucha fuerza, con muchos dBm de potencia, pero con un muy mal EBM. ¿Y qué se traduce esto? El EBM es básicamente la medida de la limpieza de la señal. Por ejemplo, un buen ejemplo sería cuando ustedes están en un lugar, en un concierto, donde el equipo de audio es de mala calidad y le ponen mucho volumen. Ustedes van a escuchar que se escucha muy fuerte, pero se escucha muy poco nítido. Por lo tanto, es muy difícil incluso escuchar lo que la persona está hablando o está cantando a través del parlante. Sin embargo, si tenemos un equipo de alta potencia pero con un buen EBM, va a suceder como por ejemplo si vamos a un buen concierto, donde tienes un equipo que suena fuerte, pero además que tiene una muy alta fidelidad, es decir, que se escucha claramente. Y en los radios láser es algo muy similar, por lo tanto es muy importante que los equipos no solamente emitan fuerte, sino que además tengan un muy buen EBM, y en el caso de los Airfiber X, son justamente destacados en su categoría, ya que tienen uno de los mejores EBM del mercado. Y eso le permite justamente llegar a modulaciones muy altas, como 1024 QAM, que es un nivel de modulación extremadamente alta, y logra justamente aprovechar al máximo cada megahertz de espectro del canal. El equipo de Airfiber 2X opera desde la banda 2.3 a la banda 2.7 GHz en el modo licenciado, y en el modo de no licencia opera hasta la banda, en la banda 2.4. Podemos ver también el equipo Airfiber 3X opera desde la banda 3.3 a la banda 3.9 GHz, y este equipo puede transmitir a 29 dBm, que es bastante potencia también, con velocidades también similares. También tenemos el equipo Airfiber 5X, que sin duda es el equipo más popular de esta línea. Es un equipo que hemos vendido un increíble número de unidades en todo el mundo. Es sin duda la navaja suiza de cualquier enlace punto a punto, porque se utiliza para cualquier tipo de enlace punto a punto, corto, largo, de poca capacidad, de alta capacidad. Es un excelente sistema. De hecho, fue seleccionado como el mejor radio en el mercado en la categoría de rendimiento por el dinero, por el uso del espectro, el mejor radio del mercado. Y además este equipo es capaz de entregar hasta 600 megas por segundo de capacidad agregada y utiliza anchos de canal de 10 a 50 MHz. Este equipo tiene una potencia de emisión de hasta 26 dBm, obviamente conservando un muy buen dBm, conservando un muy buen EBM, y el rango de operaciones es de 5.1 a 5.9 GHz. Y una de las cosas interesantes que tiene este equipo Airfiber X es que soportan el modo HDD Split. Y esto es un modo bien interesante. Dado que imagínense un equipo basado en Wi-Fi tradicional. Si por ejemplo tenemos dos lugares, el Master y el Slave, o el Access Point y el Station, si le quieren llamar en mundo Wi-Fi, en el cual por ejemplo la interferencia no está en los mismos lugares. Por ejemplo, en un lugar en el Master todo está congestionado excepto la banda 5.2, pero en el Slave todo está congestionado excepto la banda 5.8, van a tener un caso en el cual los dos lados no tienen las mismas bandas libres, o limpias en realidad, sino que tienen en un lado la banda 5.2 limpia y en el otro lado la banda 5.8 limpia. Por lo tanto, ¿qué hace uno en un equipo Wi-Fi tradicional? Dice, bueno, voy a sacrificar una de las dos direcciones, por lo tanto voy a utilizar el equipo en banda 5.8 o en banda 5.2, y voy a probablemente preferir la banda que esté más limpia en el lado donde quiera mayor bajada. Sin embargo, este enfoque, si bien tiene sentido en el sentido de que baja permite tener un buen nivel de bajada, no considero un tema bastante importante, que es que la subida, al tener un peor canal, va a poder modular en una tasa de modulación más lenta. ¿Qué quiere decir esto?
que va a utilizar más tiempo aire para transmitir la subida. Por lo tanto, va a quitarle tiempo aire a la bajada y va a tener un doble efecto. Va por un lado a afectar la subida, en el sentido de que va a poder modular más bajo, pero además afecta la bajada justamente porque le quita tiempo aire a la dirección de bajada. Por lo tanto, en el modo HDD Split uno puede evitar este problema utilizando una tecnología propietaria también que nos permite utilizar, al igual que como que fuese un equipo full duplex, utilizar dos frecuencias distintas, una para transmisión y otra para recepción, y justamente con esto evitar la interferencia local, por ejemplo, logrando que el master reciba en 5.2, pero transmita en 5.8, y en el caso del slave, que reciba en 5.8 y transmita en 5.2. Esto justamente nos permite lograr que en ambas direcciones la tasa de modulación sea la más alta y por lo tanto podamos tener la mejor velocidad en ambas direcciones sin ningún tipo de impacto en el enlace. Y ahora veamos los equipos de bandas licenciadas. Tenemos acá un equipo como el AirFiber 4X, un equipo pensado para seguridad ciudadana, opera desde la banda 4.7 a 4.99 GHz y es capaz de mover hasta 700 megabits por segundo de capacidad agregada. Podemos ver que soporta un gran número de opciones de ancho de canal, perdón, son megahertz, no son hertz, y además que ofrece una gran flexibilidad en el uso de frecuencia, dado que nos permite seleccionar las frecuencias con un megahertz de intervalo. Y también tenemos el AirFiber 11FX, sin duda el miembro más nuevo de la familia, bueno, al menos miembro más nuevo de la familia presentado a público de los equipos AirFiber. Este equipo puede alcanzar hasta 100 kilómetros con una velocidad de 1 giga por segundo de tráfico agregado. Además, otra cosa interesante de este equipo, que aunque sea un equipo carrier, nosotros en Ubiquiti no cobramos extra por licencias de capacidad. Por lo tanto, no, cuando ustedes compran el equipo no viene con ningún problema de que tienen que comprar una licencia luego para alcanzar la velocidad, etcétera. En el caso de que nuestro equipo, cuando ustedes lo compran y el equipo sale de la caja, el equipo tiene la máxima capacidad disponible. Por lo tanto, el costo de mantención es extremadamente bajo en comparación con otros sistemas carrier de otras compañías. Además, la modulación que puede alcanzar es hasta 10X, que sería 1024 QAM, que es una modulación también extremadamente alta, y fue también seleccionado, o galardonado en realidad, con el mejor radio en la categoría de mercado de justamente rendimiento por dinero por uso del espectro en la banda licenciada. Podemos ver que la capacidad que logra es de hasta 1.5 gigas por segundo de tráfico agregado, es decir, alrededor de también 750 megas por segundo full duplex. Y podemos ver que la potencia es muy alta, 30 dBm, y su rango de operación es de 10.7 a 11.7 GHz. Y estos equipos, AirFiber 11X, para poder utilizarse como una banda licenciada, esta banda licenciada a nivel internacional se divide en dos partes, la banda baja y la banda alta. Justamente entonces ustedes a la hora de seleccionar qué tipo de duplexor van a comprar, va a depender de la licencia que ustedes obtengan. Si la licencia que les entregan son para canales bajos, van a comprar justamente, perdón, para banda baja, van a comprar un duplexor para banda baja, o uno o dos duplexores, dependiendo si es modo MIMO o modo CISO. Y en el caso de banda alta, ustedes justamente pueden comprar un duplexor de banda alta. Es importante que en ambos extremos, es decir, en el master y en el slave, deben ocupar el mismo tipo de duplexor. Es decir, si en un lado tienen banda baja, el otro lado también debe ser banda baja y viceversa. Y como les comentaba, también una de las cosas interesantes que tenemos con los equipos AirFiber es la capacidad de tener multi-gigabit, es decir, poder tener varios gigabits por segundo agregados, por ejemplo, teniendo 3 enlaces o 4 o 5 enlaces en paralelo. Por ejemplo, los AirFiber 11FX son especialmente buenos para esto. Y ustedes pueden justamente tener las ventajas de mayor velocidad, pero también con las ventajas de mayor redundancia, dado que al tener más radios, si pasase cualquier cosa, ustedes tienen más equipos disponibles para seguir operando. Veamos ahora un poco de las antenas disponibles. Tenemos hoy en día antenas disponibles para los equipos AirFiber 2X. Como pueden ver es el plato de abajo que dice la F2G24. También tenemos un plato disponible para el equipo AirFiber 3X, que es justamente la F3G26. Estos dos equipos se les recomienda utilizar blindaje para que justamente reduzca el nivel de interferencia, especialmente el equipo de 2.4. Y también tenemos antenas para los equipos de 5. Tenemos 3 antenas para 5. La AF5G23, que es la pequeña que pueden ver arriba. Luego tenemos la AF5G30, que es la antena intermedia y que probablemente es la antena más popular que vendemos y que es muy buena para cualquier tipo de enlace, desde distancias cortas hasta distancias medianas. Y luego tenemos el AF5G34, que es una antena para distancias muy largas. Como podemos ver, además, estas últimas dos antenas, la AF5G30 y la
5G34. Además pueden justamente operar en la banda 4.7 y 4.9 GHz, siendo además compatibles con los equipos AirFiber 4X. Y acá podemos ver que también tenemos un accesorio para los actuales Rocket Dish, en caso que ustedes tengan antenas Rocket Dish utilizando equipos Rockets. También pueden ustedes, si quieren, convertir estas antenas Dish en antenas compatibles con AirFiber. Si bien esto no es necesario, ya que ustedes pueden utilizar las antenas Rocket Dish directamente con AirFiber, sí se recomienda este accesorio justamente porque permite cambiar la polaridad, dado que todas las antenas AirFiber son antenas slant, y justamente esto nos permite reducir un poco el nivel de interferencia que vamos a recibir. Y hablemos un poco de NXN, que es la tecnología detrás de nuestros sistemas de agregación de tráfico, como por ejemplo en el caso que les mostraba del múltiples enlaces 11FX. Y acá podemos ver que en el caso de otras frecuencias, como de la frecuencia de 5 GHz, tenemos un equipo que es un multiplexor que justamente permite en una misma antena instalar hasta 4 radios. Tenemos dos modelos, un modelo para 2 radios y un modelo para 4 radios. Y justamente estos multiplexores nos permiten que podamos tener múltiples enlaces en paralelo, aumentando la capacidad. De hecho, podemos lograr sobre 2 gigas por segundo con hasta 4 enlaces AirFiber 5X o incluso con el AirFiber 4X. Y además también nos da redundancia, dado que tener múltiples enlaces nos permite que en caso de que se caiga uno, los otros puedan seguir operando de todas maneras. Acá podemos ver los dos modelos disponibles, uno para 2 radios, que es el AF-MPX4, y otro que es para 4 radios, que es el AF-MPX8, y en este caso este equipo puede lograr hasta 2 gigas por segundo de tráfico agregado. Es importante recordar que estos multiplexores, al ser equipos pasivos, tienen justamente pérdidas asociadas. Por lo tanto, es importante considerarlas a la hora de hacer el cálculo del enlace. En el caso del AirFiber MPX4, la pérdida asociada es de 4.1 dB por cada lado, y en el caso del AirFiber MPX8, la pérdida es de 7.2 dB por lado. Es decir, cuando ustedes hagan los cálculos tienen que considerar estos valores, y por lo tanto van a ver que en la práctica los sistemas NXN a nivel de multiplexores son solamente adecuados para distancias cortas o distancias medianas. Por lo tanto, es importante que cuando tengan un enlace muy largo, no consideren el NXN al menos como un multiplexor, porque no les va a andar bien. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es tener múltiples enlaces en paralelo, utilizando cada enlace su propia antena, y así justamente no hay pérdidas de multiplexación, pero gracias a la tecnología NXN, ustedes pueden de todas maneras hacer que sus radios se sincronicen entre ellos, y justamente pueden hablar en paralelo sin causarse interferencia entre ellos. Veamos un poco de los accesorios disponibles para los equipos AirFiber. Tenemos el ISOBEAM 620, que es un blindaje diseñado para la antena AF5G30. Podemos ver que este blindaje justamente es muy bueno y nos permite que el nivel de interferencia que se reciba y que se emite sea mucho más bajo. Además tenemos el PAC 620, que es un sistema de alineación precisa. Esto es recomendable para aquellos técnicos que aún no tienen mucha experiencia alineando AirFibers. Les va a permitir justamente alinear los AirFibers de mucha mejor manera. En caso que no lo utilicen, es importante recordar que cuando muevan las antenas, tienen que moverlas lentamente y luego revisar el nivel de señal en el otro lado. Si quieren, obviamente pueden después asistir a algún webinar sobre cómo instalar correctamente los equipos, pero básicamente eso también está disponible hoy en día en YouTube, en nuestro canal, en Ubiquiti. Pueden también encontrar cómo alinear correctamente las antenas. También tenemos cable blindado, tenemos el Tough Cable Pro, el Tough Cable Carrier. Ambos modelos son muy buenos y la principal diferencia entre ellos es que uno tiene justamente mayor blindaje que el otro. Pero ambos protegen contra SD. También obviamente los conectores deben ser blindados. Tenemos dos tipos de conectores blindados, como pueden ver. Y también tenemos un supresor de descarga disponible que justamente les permite proteger su radio. ¿Cuál es la forma correcta de instalar un equipo? Es básicamente instalar su radio, instalar un supresor de descargas, como es en este caso el Ethernet Surge Protector, junto al radio, aterrizan este protector justamente con un pequeño cable conectado a la torre o mástil, y luego de eso bajan con un cable de red blindado hasta un supresor de descarga, otro Ethernet Surge Protector, que está al inicio de la casa, o bueno, en realidad a las afueras de la casa o a las afueras del edificio, y con eso justamente pueden proteger los equipos que están adentro de la oficina y también proteger los equipos que están arriba en la torre. Este es el tipo de instalación adecuado y es el tipo de instalación que nosotros recomendamos para que los equipos nunca fallen.
También tenemos inyectores PoE especiales para AirFiber. No voy a entrar en el detalle del número de código, dado que cada equipo AirFiber viene en su caja con un adaptador PoE, pero sí es importante que recalque que los equipos AirFiber utilizan PoE a través de 4 pares, a diferencia de otros equipos que utilizan solamente la electricidad a través de 2 pares y los datos a través de 4. En el caso de AirFiber, los datos y la energía se utilizan los 4 pares para esto. Y esto es importante, dado que si utilizamos una fuente de alimentación con solamente 2 pares, es muy probable que el equipo se nos pueda reiniciar o tenga problemas de estabilidad. Por lo tanto, es importante que siempre alimenten los equipos AirFiber con las fuentes de poder que vienen con los equipos AirFiber o con equipos que sean capaces de entregar alta potencia, como por ejemplo los EdgePoint S16 o los EdgePoint R8, ambos que tienen puertos de alta potencia. También tenemos un accesorio que se llama Fiber PoE, que permite básicamente llegar con fibra directamente al AirFiber. Uno instala este accesorio en la parte de atrás del equipo y uno puede justamente llegar con fibra óptica, ya sea monomodo o multimodo. Ustedes pueden llegar a este equipamiento justamente y así no tener que tirar un cable de red por 100 metros o 50 metros. Esto es especialmente útil en dos casos. Uno, cuando la distancia entre la caseta o el switch y la antena es de más de 100 metros. Y otro es en el caso de que, por ejemplo, tengamos una torre FM en la misma torre o cercana, dado que justamente nos afectaría mucho en el nivel de SNR del cable de red, y esto justamente nos permite evitar estos problemas. También les quería comentar del firmware 4.0. Este es el nuevo firmware que lanzamos para los equipos AirFiber actuales, y alguna de las cosas que trae este nuevo firmware es una interfaz gráfica mucho más bonita, como pueden ver, y que además ha sido diseñada en HTML5, por lo tanto es autoajustable para cualquier tipo de pantalla, ya sea pantallas de dispositivos móviles o computadoras. Y una cosa interesante es que nosotros jamás cobramos por el firmware de los equipos, por lo tanto pueden actualizar todos sus equipos sin ningún costo adicional. Como pueden ver, además, cuando se realicen cambios, los equipos vuelven mucho más rápido. Y además, un tema no menor es que se habilita el nuevo modo, que es el modo Short CP, que básicamente permite que en ciertos equipos como los AirFiber X y AirFiber FX, habilitando el modo Short CP en la pestaña de Wireless, pueden lograr un rendimiento un aumento de rendimiento entre un 5 y un 25%. En este caso, podemos ver que un AirFiber 4X es capaz de mover sobre 700 megas por segundo de capacidad. Vemos, por ejemplo, qué sucede en el caso del AirFiber 11FX. Con el firmware nuevo, pasamos de los 610 megas iniciales a los 750 megas en cada dirección full duplex, es decir, un 20% mayor capacidad. Lo que básicamente les quiero transmitir que les recomendamos que todos sus equipos AirFiber los actualicen al firmware 4.0 para obtener estas ventajas justamente de rendimiento. Y veamos el tema de la regulación en Ecuador. En Ecuador la banda 2.4 es una banda no licenciada. La banda, en cambio, el 365 es una banda que es licenciable, pero tiene que pedir, obviamente, permiso. Lo mismo que la banda 4. algo, donde la 4.9 es seguridad ciudadana y el resto de las bandas pueden ser utilizadas para otro tipo de aplicaciones. La banda 5 GHz es una banda no licenciada y las bandas de 11 y 24 son también licenciables, por lo tanto es recomendable que si ustedes quieren utilizarlas, contacten al organismo de telecomunicaciones del Ecuador. Veamos un par de casos de éxito. Tenemos, por ejemplo, esto de acá, un enlace de 130 kilómetros utilizando el Fiber 5X con interferencia. Esto es importante, un enlace con bastante interferencia. Logramos de todas maneras 100 megas por segundo de tráfico real. Acá tenemos un par de opiniones de algunos usuarios. Como pueden ver, el último, gracias a AirFiber, hoy en día podemos competir con internet dedicado de las principales compañías, Movistar y Claro, y ofrecen velocidad a las empresas de hasta 1 giga por segundo simétrico. Además, en el segmento hogar, usan AirFiber para llegar a las OLT remotas y luego llegar con conexiones GPON a las comunidades más cercanas. Como pueden ver, es una solución ideal para enlaces punto a punto de clientes corporativos o para enlaces troncales entre sus torres. Acá tenemos otro caso de éxito, una distancia de 20 kilómetros, 1.3 gigas por segundo. Un enlace en Alaska, es decir, una zona bastante fría con lluvia también. Podemos ver 21 kilómetros, 1.1 gigas por segundo. También tenemos el caso en Ecuador de Manabí, cuando fue el terremoto de Manta, de la zona de Manabí, perdón. Este terremoto afectó mucho y un ISP local que se llamaba Mana. Este ISP local justamente instaló equipos AirFiber para poder restablecer los enlaces entre diferentes ciudades y diferentes pueblos, y gracias a eso pudieron conectar nuevamente a los clientes. Y acá podemos ver un par de enlaces que se utilizaron en este caso en Ecuador para este caso.
Vemos más casos de éxito del Fiber 24 HD, por ejemplo, a 19 kilómetros, logrando 1.2 gigas por segundo. Otro equipo, un Airfiber 24, a 9 kilómetros, logrando 1.5 gigas por segundo de tráfico agregado. Y como pueden ver, no todo es velocidad, sino también es estabilidad. Ya que tenemos un Airfiber, esta imagen fue tomada, como pueden ver, en el año 2016, en enero del 2016, y en esa época, este enlace llevaba ya 1200 días operando. Hoy en día es 2017, casi finales de año, así que este número está casi probablemente alrededor de 1700 o 1800 días de operación probablemente, con una disponibilidad, como pueden ver, mayor al 99.999%. Otros casos de éxito con el Fiber 5 es 81 kilómetros, podemos ver, 90 megas por segundo, otro de 103 kilómetros, 120 megas por segundo. También podemos ver, por ejemplo, utilizando la tecnología NXN en la multiplexación, dos enlaces de 40, cada uno logrando, perdón, en total, logrando 950 megas por segundo. Y tenemos también un enlace que con muy poca potencia, como pueden ver, con menos 1 dB, a 10 kilómetros logra de todas maneras 270 megas por segundo. Como pueden ver también, los equipos de Fiber son ideales para energía solar, dado que utilizan muy poca potencia. Eh, Podemos ver también que en este caso la latencia es muy baja. De hecho, tenemos un enlace que tiene 3 saltos y la latencia de un extremo a otro es de solamente 5 milisegundos. Y también veamos, por ejemplo, qué sucede con la latencia a medida que tenemos enlaces que sean más largos. Tenemos un enlace de 157 kilómetros, un solo salto, es decir, un enlace directo. Y podemos ver que lamentablemente tiene interferencia en uno de los dos lados, pero de todas maneras el tema de la latencia, como pueden ver, es inferior a los 4 milisegundos. También tenemos un caso de éxito en un enlace punto a punto que va entre una montaña cerca de Las Vegas, Nevada, y otro enlace que va cerca de una montaña cerca de Los Ángeles, California. Es un enlace de 250 kilómetros y utilizando las antenas Airfiber 5G34 podemos ver que lograron 230 megas por segundo de capacidad agregada. Y sin duda esto ya era el antiguo récord. Ahora hay un récord más interesante que es un récord mundial esta vez, que podemos ver es un récord que se ha logrado con el Fiber 5X, con los platos de 35 dBi y 50 son platos de otro fabricante. Es importante porque no teníamos un plato de 35 nosotros. Y utilizando un ancho de canal de 50 MHz, podemos ver que es un enlace de 304 kilómetros y la capacidad total lograda es de 350 megas por segundo. Con esto logramos el récord mundial en cuanto a distancia y capacidad de un enlace de transmisión de datos. También tenemos el caso de un enlace en Argentina. Como pueden ver, este enlace está operando en condiciones muy fuertes. Pueden ver cómo, de hecho, el radome de la antena está totalmente cubierto por hielo, y aún así, este enlace de 165 kilómetros cubierto por hielo en el radome, lo que atenúa mucho la señal, es capaz de seguir funcionando, y en este caso con problemas y todo, puede mover alrededor de 45 megas por segundo. Una vez que en este caso fueron los técnicos de esta empresa, sacaron el hielo de frente del radome, este enlace volvió a mover nuevamente un par de cientos de megas por segundo. Y una cosa más, les quiero dar un sneak peek de lo que va a ser el Airfiber 5X HD. Este va a ser el primer equipo de la familia LTU. Va a ser la nueva familia de Airfiber que va a estar disponible desde el próximo año. Y alguna de las cosas que va a traer es, bueno, opera en modo punto a punto y también va a soportar el modo punto multipunto. Va a ofrecer una capacidad real de enlaces de hasta 1.2 gigas por segundo en la banda de 5 GHz, y además va a soportar tecnología OFDMA para enlaces punto multipunto, lo que básicamente lo convierte en un sistema que funciona igual que LTE. De hecho, LTU viene de LTE Ubiquiti, que es justamente un LTE de Ubiquiti modificado para que justamente pueda funcionar optimizado para el mercado de los WISPs. Además tiene un sistema de filtrado de ruido y mitigación que de hecho es probablemente el más sofisticado del mercado, y que van a luego poder ver que incluso en condiciones de interferencia fuerte, el equipo puede lograr un excelente rendimiento. Y como les puedo mostrar acá, Airfiber es un equipo muy popular en todo el mundo. Se utiliza desde lugares como la Antártica, a desiertos, a lugares también como Ecuador, donde llueve mucho, y tenemos los diferentes modelos de Airfiber desplegados en todo el mundo con muy alto rendimiento, y justamente es seleccionado como uno de los mejores sistemas. Y finalmente, para terminar, un breve resumen: por qué trabajar con Airfiber versus otros sistemas en enlaces punto a punto. Básicamente porque es el único sistema que en ese rango de precio, bajo miles de dólares,
es capaz de ofrecer una modulación de 1024 QAMs. Además, puedo utilizar, o sea, utilizamos anchos de canal reales para ofrecer rendimientos altos, a diferencia de otros fabricantes que con muy baja eficiencia espectral les permiten velocidades de 500 megas o más, pero utilizando anchos de canales de 80 o más MHz, lo que en la práctica es muy difícil de poder lograr, si es que no es imposible, en la mayoría o 99% de los casos. Además, tenemos la latencia más baja de la categoría y nuestros radios, en una cosa muy importante, generan hasta 30 veces menos ruido que los radios en entornos reales, por lo tanto pueden instalar más enlaces sin que se vayan ustedes mismos a perjudicar, ni perjudicar a otros por temas de interferencia. Finalmente, aquellos que aún no conocen, les invitamos a nuestra comunidad en español, forum-es.unt.com. Tenemos a una nueva persona que se llama Ricardo, que nos está ayudando bastante en nuestra comunidad, así que también está disponible información en su propio idioma. Y ahora me gustaría ver las preguntas, así que voy a proceder a leer las preguntas que tenemos del público. Voy a tratar de leerlas todas, si es que es posible. ¿Por qué Airfiber es mejor que Mimosa y Cambium? Bueno, básicamente como les comentaba, podemos ver justamente que estos equipos tienen una muy alta eficiencia espectral y además justamente también logran una mucha mayor velocidad gracias a que el CPU no va a ser una limitante en este caso, porque los equipos Airfiber procesan todo a nivel de FPGA. Bueno, David dice que no ve la línea de color naranja, bueno, algunos la ven de color rojo, era naranja originalmente. Dice que Bruce dice que en la selva de Ecuador se hizo una prueba con técnicos de la ESPE de 66 kilómetros entre Lumbaki y Coca con equipos Airfiber 2X corriendo 2.3, que es la frecuencia militar, con excelentes resultados. De hecho, lograron cerca de 200 megas por segundo y con un enlace extremadamente estable. Y ellos lo hicieron con la antena AF2X, perdón, AF2G24, que es una antena que está pensada para 2.4, no para 2.3. Por lo tanto, no era la antena ideal, pero aún así pudieron lograr un muy, muy buen rendimiento. Si tienen algún otro tipo de preguntas, les invito a que nos puedan desde ya ir escribiendo acá, encantados las podemos ver. Acá tenemos una pregunta de David del Castillo, dice, tengo un proyecto para el Parque Nacional Yasuní que requiere estudios para usar el Fiber 5X. Bueno, David, sin duda es un excelente producto para ese tipo de planes. Te invito a que me puedas escribir un correo, mándamelo a salvador@vnt.com y yo encantado te puedo ayudar a diseñar justamente, a ver el tema de las antenas que tienes que utilizar y el tema justamente del rendimiento que vas a lograr. Así que mándame un correo y encantado te ayudo. Tengo otra pregunta una pregunta de Wilfrido Catota, que me dice, cuando se actualizó el firmware en la versión 4, la capacidad de la clave se perdió. Solo soporta 6 caracteres. Eso no es un bug conocido, de hecho yo he utilizado. Te invito, Wilfredo, que también me mandes un correo, salvador@unt, y veamos, porque probablemente hay otra cosa sucediendo. Hasta ahora al menos no un bug reportado en el firmware, así que te propongo que lo podamos revisar. Cristian Naisela, te pido disculpas, Cristian, si es que lo pronuncie mal. Mi pregunta es, ¿qué equipos recomienda para trabajar a 30 kilómetros y tener una capacidad de 100 megabits por segundo? Sin duda, probablemente el Airfiber 5X es la mejor opción, dado que es el más económico también para este tipo de enlaces. Si quieres más capacidad, también puedes ocupar el Airfiber 11FX, pero es más costoso y requiere licencia. Pero el Airfiber 5X es un equipo no licenciado y que es extremadamente económico, así que te aconsejo ese. Bueno, la pregunta de Wilfrido sobre el password también. Claro, Javier, bueno, mi correo es salvador@upnt.com. Con gusto te puedo ayudar por correo. Y bueno, Bruce también mencioné que hay cientos de otros enlaces Airfiber en todo el país. Me consta también que hay muchísimos enlaces. Tenemos una pregunta de Luis Alberto. Él dice que tiene un enlace a 35 kilómetros que tiene problemas de estabilidad, que le varía el nivel de señal. Esto me suena como que pudiese ser inversión térmica. Si te parece, veámoslo. Lo mejor, mándame acceso al equipo y lo podemos revisar durante los diferentes horas del día. Quizás hay algún problema de configuración, porque probablemente por eso se puede ver que se te cae el enlace sin estabilidad. Y lo de la noche probablemente pueda ser inversión térmica. Pero justamente lo mejor, mándame, encantado, mándame un correo y te puedo con gusto ayudar. Lo retiraste. Bueno, Alberto, si te parece, lo podemos probar nuevamente y podemos revisarlo. Otra pregunta de Javier, sí, ese es mi correo, salvador@pnt. También Bruce pregunta para cuándo va a estar el Airfiber punto multipunto. Como les comentaba, el Airfiber punto multipunto va a estar
probablemente el primer trimestre del año 2018, es decir, el próximo año, es decir, dentro de los próximos 4 meses aproximadamente, ya deberíamos tener los primeros productos de la línea LTU punto multipunto en el mercado. En el caso del Airfiber 5X HD, que es el primer equipo de la línea LTU, que por ahora soporta solamente punto a punto y luego mediante una actualización de firmware va a soportar punto multipunto, debería estar alrededor de enero, febrero llegando ya al mercado. Tengo una pregunta de Joel Bazán. Disculpen la consulta, para hacer un despliegue de fibra óptica, ¿qué equipo sería bueno emplear? Bueno, Joel, tenemos una línea de productos que se llama UFiber GPON, tenemos una OLT, tenemos también la ONU, así que te invito a que revises nuestro sitio web, ubnt.com, que puedes revisar en la sección de UFiber, y en la sección de UFiber están los equipos GPON. También te invito a que puedas preguntar si gustas en la comunidad, en forum-es.ubnt.com, y con gusto también nuestro colega Ricardo te puede ayudar con esa pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Agradecerle mucho a todos por su participación. Y en caso que tengan cualquier otra pregunta, pueden también consultar a la gente de aire.es. Ellos son un partner oficial de Ubiquiti con los cuales tenemos bastante cercanía. Y también pueden hacerme llegar algún correo para cualquier pregunta específica de Airfiber a mi correo, que es salvador@ubnt.com. Bueno, agradecerle mucho y recordarle que también esto está disponible en nuestro sitio web. Perdón, en el sitio web de aire.es. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde a todos y sigan disfrutando las fiestas de Quito.